Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, miembros de la comunidad universitaria. Le agradecemos a su presencia y también a la Dirección de Investigación Científica de este espacio. La ponencia que vamos a presentar hoy pues, es el resultado de varios años de investigación histórica que hemos estado junto con el ingeniero David Aguilar, su servidor Leonel Zúñiga, y se titula Evidencia fósil de Honduras desaparecida en el siglo XIX. Y antes de ver los resultados de esta investigación, hacemos una pequeña introducción sobre algunos de los elementos importantes del contexto, ¿verdad?, de la investigación. Y este elemento pues, es la importancia de la distribución de los animales en América, y en este caso la presencia de algunos registros en Honduras. Hay una frase importante de un artículo de un importante paleontólogo de inicios del siglo XX, William Berryman Scott. Él fue un paleontólogo influyente norteamericano, y él reconoció la importancia de la paleontología de Centroamérica a inicios del siglo XX, y él tiene esta frase en un artículo que tiene que ver con la paleontología de Panamá, pero que al final hay varios elementos que son asociados a Centroamérica. Entonces él tiene esta frase, dice lo siguiente: a menos que la teoría de la evolución pudiera ofrecer una solución racional y satisfactoria de estos problemas de la distribución, los fundamentos de la teoría serían enormemente debilitados. Es una frase sobresaliente asociada a la historia de las teorías en las cuales Centroamérica juega un rol, ¿verdad?, imprescindible. Tenemos también otro comentario que muestra cómo Honduras ha sido importante en esta temática. Ha sido una pieza clave en las teorías que se han planteado sobre Centroamérica y América. Y este comentario proviene del reporte anual del Field Museum de Historia Natural de Chicago, y en el área en la sección de Departamento de Geología, este documento de 1942 dice lo siguiente: el señor Paul McGrew, curador asistente de paleontología, partió a inicios de noviembre en una expedición a Honduras para recolectar mamíferos fósiles. Un objetivo importante de esta expedición es la determinación de la fecha de la disputa del surgimiento del Istmo de Panamá del mar. Y podemos ver aquí cómo Honduras representa, ya para ese momento, se ha identificado como una pieza clave en esta discusión. Y luego vemos la siguiente parte del comentario: dice: esta fecha sobre la que los paleontólogos aún no se ponen de acuerdo es de importancia geológica. Su determinación resolverá varios misterios relacionados con las migraciones de mamíferos en el pasado geológico y ayudará en la solución de otros problemas paleontológicos. Entonces venía una expedición específicamente a Honduras. Ahora, parte del contexto, pues 2015, cuando inicia esta investigación, se divulga en Honduras este reporte. Es el reporte del primer fósil de dinosaurio de Centroamérica. Es un fósil que fue encontrado en el año 1971. Gregory Horn fue el geólogo de un proyecto de mapeo geológico que lo encuentra junto con su asistente Bruce Simonson. De hecho, la información parte del ingeniero Aguilar, que comparte bien la información, y ahí empezamos todo este proceso de investigación. En efecto es un fósil de dinosaurio completamente documentado. Actualmente se encuentra en el Museo de Historia Natural Smithsonian en Washington DC, y él es Gregory Horn, que llegó a ser jefe de departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad Wesleyana. Tenemos aquí esta noticia importante. A partir de ese reporte pues surge otro reporte importante. Esta es una noticia del 24 de julio de 1933, o sea, nos estamos retrocediendo todavía más hacia el pasado. Vimos que ese reporte de ese fósil es de 1971 y retrocedemos casi 40 años, ¿verdad?, hacia 1933. Y hay una noticia del 24 de julio que reporta a un explorador famoso en la época, Gregory Mason, que viene a Honduras en busca de fósiles de dinosaurio a partir de un reporte de un ingeniero Standard Fruit Company, Paul Edwards. Y como pueden ver aquí, un titular bastante notorio, dice: científicos vienen a América Central
utiliza un término que podríamos traducirlo como peinar Centroamérica en busca de dinosaurios. ¿Y por qué? Porque había una gran discusión en la época sobre ese tema. De hecho, el investigador regresa a Estados Unidos el 21 de agosto y es entrevistado porque él reporta haber encontrado un fósil de dinosaurio fue un reporte notorio. Hay réplicas de la noticia en todo Estados Unidos y la noticia de la entrevista con la fotografía del fósil en la mano fue pues evidentemente un documento importante que nos cedió el Museo de la Universidad de Pensilvania. Y de hecho hay una publicación en la revista Ciencia y Tecnología donde se describe esta información, donde ustedes pueden ver un poco más detalles al respecto. Y recientemente, en medio de la investigación que estamos presentando, nos encontramos con esta gran sorpresa que un libro de ilustraciones sobre fósiles de sobre dinosaurios, editado por Princeton University Press, una universidad importante de Estados Unidos, incluyó ya una descripción del dinosaurio reportado en 1933 y de hecho ahí nos cita como referencia, ¿no?, a la UNAM. Ahora, esa es parte de la historia, del contexto, y nos vamos a tener que retroceder hacia el siglo XIX. Dejamos el siglo XX y nos vamos al siglo XIX, y algunas noticias importantes de por qué Honduras empezó a resaltar en la época. Una de ellas fue una gira de John Lloyd Stephens, donde publica los resultados de su viaje por América Central en 1841 y publica una imagen que fue elaborada por un famoso ilustrador, Catherwood, sobre la estela B de Copán, y que generó mucha controversia entre diversos académicos durante casi 100 años, incluyendo paleontólogos también. Pero ese es un tema de otra investigación, ¿verdad? Definitivamente es un tema bien amplio. 1856, un respetable académico alemán, Ehrenberg, publica en una revista académica sobre una roca con microfósiles colectada en la frontera Honduras-Guatemala, y hicimos las gestiones para consultar al Museo de Historia Natural en Berlín para preguntarles sobre ese reporte que está en un documento de 1856, y en efecto la roca ahí está, y el museo nos cedió una fotografía con la imagen también del registro, y que pertenece a Honduras. Así que Honduras ya había estado despertando interés en esa área. 1858, parte del contexto. En medios académicos norteamericanos se reporta el primer fósil de vertebrados de Centroamérica, un fósil identificado como de mastodonte, ahora identificado como gonfoterio, pero siempre dentro del mismo grupo de los proboscidios, que incluye a los elefantes. Entonces Honduras ya había llamado la atención en el siglo XIX, y de hecho el año pasado en la revista Bionatura, con el apoyo de la DICIT, hicimos una publicación sobre Reinhold Fritz Gardner, que fue prácticamente el principal académico de Honduras, de origen alemán, pero residente en Honduras, residió hasta su muerte en 1916. Y hay un artículo que lo pueden ustedes después descargar, leer. Hay una cantidad de información interesante sobre Fritz Gardner y que fue publicado en Bionatura. Fritz Gardner fue un personaje sobresaliente en el tema de la paleontología de Centroamérica, y de hecho él fundó dos periódicos en inglés, editados en inglés aquí en Honduras. Él los editaba, se llamó el Honduras Progress 1888, y después dio origen al Honduras Mining Journal en 1891, donde él divulgaba cantidad de información abundante sobre Honduras, la geología y la mineralogía. Pero recientemente nos encontramos con una sorpresa de que al año después de venir a Honduras, él vino en 1878, a partir de 1879, él tenía una columna en un periódico de Stuttgart, Alemania, donde divulgaba información abundante sobre Honduras. Él tenía un concepto muy alto del país, por cierto, ¿verdad? Disfruta uno leer la información que Fritz Gardner publicaba sobre Honduras. Aparte de eso, en el contexto, Fritz Gardner fue muy influyente. De hecho, él divulgaba información hacia Estados Unidos y Europa, abundante, sobre mineralogía, sobre fósiles encontrados en Honduras en el siglo XIX. Y nos encontramos con esta noticia interesante también, que el rector de la universidad para 1888, lo que era la UNA, en aquel momento se llamaba Universidad Central de Tegucigalpa,
el doctor Antonio Ramírez Fontecha, era el rector en ese momento. Él reporta fósiles de perezoso gigante bajo el contexto del Honduras Progress, que era el medio de divulgación que tenía Fritz Gardner. Y pues hay un artículo reciente, por cierto, en Universidad Sociedad sobre este académico, que casualmente es el abuelo del doctor Fontecha, uno de los principales investigadores ahorita de la Escuela de Microbiología. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Identificar y documentar reportes sobresalientes de fósiles de Honduras del siglo XIX, por ese contexto que tiene Honduras, y analizar, ¿verdad?, ese contexto histórico de los reportes seleccionados. La metodología: se realizó una revisión documental en el Archivo Nacional de Honduras, Bibliotecas Virtuales de América y Europa, como parte del proyecto registrado aquí en la UNA, Reporte Histórico de Fósiles de Aves Gigantes descubiertas en Honduras en el siglo XIX, vinculado a la misión científica francesa para México y América Central. De los cerca de 200 documentos revisados, se seleccionaron principalmente referencias de nivel primario para una lectura minuciosa y análisis con mención directa o indirecta a los 3 reportes seleccionados. Además, se realizaron consultas mediante correo electrónico a museos e instituciones relacionadas con los reportes aquí descritos. Y vamos a presentar 3 importantes reportes paleontológicos de Honduras del siglo XIX, de los cuales se desconoce su destino final. El primero de ellos, aquí hacemos referencia a Charles Lyell y fósiles de bivalvos de Honduras, 1833. Estamos hablando de organismos como las ostras, como las almejas. Charles Lyell fue un abogado inglés que se transformó en un influyente escritor sobre geología en la década de 1830. Publicó un libro que se volvió muy influyente en el tema de geología, Principios de Geología, y fue un promotor de ciertas hipótesis, ¿verdad?, sobre la geología en el mundo. Y de hecho, él también hace un comentario en el volumen 2 de su libro, donde vemos cómo ya en la época, cómo explicar la distribución de los animales y de los organismos en América era un tema importante. Entonces él hace un comentario ahí sobre el por qué encontramos cierto tipo de fauna en América o en el viejo mundo y que no se encuentra en América, aunque últimamente se han encontrado evidencias de ciertas especies que se salen un poco de esas ideas de Charles Lyell. Y luego, 1833, él en el volumen 3 de su libro, Principios de Geología, hace referencia a estas conchas fósiles colectadas en Honduras, y también menciona algunas fósiles también de Jamaica, en el contexto del capítulo 10, donde introduce la teoría de una Centroamérica geológicamente recién emergida del fondo del mar. Afirma que los fósiles se encuentran en el Museo Británico. De hecho, aquí tenemos el comentario, y cuando uno lee el comentario, evidentemente le está dando a entender, ¿verdad?, al decir que hay en el Museo Británico ejemplar de fósiles recién traídos de Honduras, y que de estratos, y estos fósiles son muy similares a los que se encuentran de forma natural en los océanos. Prácticamente está dando a entender, es una tierra recién emergida del fondo del mar. Así que, y esta teoría ha tenido un impacto enorme en la percepción sobre la geología de Centroamérica desde entonces. Solo para una muestra, aquí tenemos un comentario 3 años después, 1836, de Thomas Thomson, un profesor importante en Inglaterra. Fue nombrado Regius Professor, que era un nombramiento honroso por parte de la corona inglesa. Y en uno de sus libros de 1836, él tiene este comentario. Mr. Lyell, ¿verdad?, haciendo referencia a lo que Charles Lyell publicó, ha señalado la existencia de formaciones recientes del Plioceno, o sea, refiriéndose a tierras muy recién emergidas, y dentro de ello, pues aquí evidentemente vemos a Honduras, ningún otro país de Centroamérica, solo Honduras, no está ningún otro país de Centroamérica. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico? Aquí fue un poco complejo porque teníamos que identificar si había algún registro, algún tipo de registro asociado, y entonces vamos a hablar de 2 personajes en la historia de la geología de Inglaterra, y también un contexto histórico que tuvo nuestro país, que los historiadores conocen mucho más a fondo este tema, la influencia del gobierno inglés en Centroamérica desde Jamaica a lo que se denominó el protectorado británico, es parte del contexto. Hay 2 personajes interesantes. Uno de ellos es Sir Hans Sloane, que en 1725 él fue un importante naturalista y médico,
de origen irlandés, pero con mucha influencia en Inglaterra, y generó una colección gigante, ¿verdad?, de ejemplares biológicos y también minerales. De hecho, es considerado el fundador del Museo Británico en Londres, y él también residió en Jamaica. Y en 1725 reportó una planta que fue colectada en Honduras. Al leer el texto, otro académico le hizo favor a él de llevar el ejemplar. Fue colectado en Trujillo. Evidentemente, él, como les mencioné, residió en Jamaica durante algunos años, y toda la influencia de Inglaterra hacia Centroamérica partía de Jamaica. Del libro Principios de Geología de Charles Lyell, en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta edición aparece la referencia a los fósiles de bivalvos de Honduras, que sentó la base de una teoría que hasta el día de hoy se sigue enseñando en aulas universitarias. Sin embargo, a partir de la sexta edición, 1842, Charles Lyell suprime la referencia a los fósiles de Honduras. Revisamos las siguientes ediciones, séptima, octava, novena edición, no hay referencia a los fósiles de Honduras. Y luego la décima, onceava y la duodécima edición del libro, completamente ausente. O sea, hay un momento en que, y sí mantiene ciertos comentarios sobre Jamaica, pero de Honduras desaparece completamente las referencias. No hay ninguna referencia a los fósiles de Honduras a partir de 1842. Y de hecho hicimos un muestreo también en otro libro de Charles Lyell, Elementos de Geología, donde tampoco hay referencia a los fósiles de Honduras. ¿Cuál fue el siguiente paso después de revisar todo el contexto histórico, después de buscar y no encontrar ninguna referencia escrita, ninguna publicación sobre fósiles de Honduras provenientes, sobre los cuales se fundó una teoría que sigue enseñándose hasta el día de hoy? Consultamos al Museo de Historia Natural en Londres solicitando información al respecto, que se fundó a partir del Museo Británico, y ellos mediante correo electrónico confirmaron no hay registros de esos fósiles. Luego se nos recomendó consultar al Museo de la Universidad de Oxford. También enviamos correos solicitando información y no hay ningún registro en el Museo de la Universidad de Oxford. De hecho, estos cuatro museos, estas cuatro instituciones son las que poseen colecciones asociadas al Caribe. También al Museo de la Universidad de Cardiff se le solicitó información, que contiene algunas colecciones de tipo paleontológico asociadas a la zona, tampoco poseen registros. Y al Servicio Geológico Británico se le solicitó información vía correo electrónico, y ellos confirmaron no hay ningún registro de esos fósiles. Entonces, como mencionamos, los fósiles fueron discutidos por Charles Lyell. Se fundó una teoría que se enseña hasta el día de hoy. A partir de ahí no existe ningún registro, por lo menos lo que nosotros pudimos encontrar. Ok, vamos al siguiente. Esto es otro registro sobresaliente sobre los fósiles de Honduras. Fósiles colectados en Honduras en medio de la controversia académica de Francia, España y Cuba, 1867-1872. Para hacerlo breve, se realizaba en París, Francia, la exposición mundial a la que casi todos los países asistían presentando sus productos. Era de mucho interés comercial. No solo llevaban productos de los elementos que producían de forma normal en estos países, sino también ejemplares de minerales, ejemplares de fósiles, ejemplares también de su arqueología. Y España participa en esa feria con una exposición que incluía fósiles que habían sido reportados de Cuba. Y se da una controversia porque un famoso paleontólogo, Auguste Pommel, pone en duda uno de los fósiles presentados por España, que ellos habían expresado que pertenecía a un hipopótamo fósil. Entonces este famoso paleontólogo en un escrito pone en duda este fósil, se genera una gran controversia, y la comunidad académica española, cubana, realiza un proceso de investigación para tratar de desvirtuar, ¿verdad?, las aseveraciones del paleontólogo Pommel. Y en esa investigación incluyen fósiles de mastodonte entre los ejemplares enviados, y son reportados como que fueron colectados en Cuba. Se confirma que los fósiles incluidos en la investigación, que habían sido reportados como que habían sido colectados en Cuba, realmente no habían sido colectados en Cuba, sino que habían sido colectados en Honduras, y eso queda en un registro, en varios registros de la época.
así que habían sido donados por Leonardo del Monte, y eso pone en evidencia que estaban fluyendo fósiles de Honduras fuera del país en la época. Luego, el tercero y último de estos reportes son fósiles de aves gigantes reportados en la Sociedad de Geografía de Francia, y es una noticia interesante, ya que un famoso explorador e investigador de nombre Alphonse Pinard viene a Honduras en el contexto de ese año en el cual Honduras había estrechado relaciones con Francia, y en su retorno, después de la gira que duró creo que varios meses, en su informe en la Sociedad de Geografía de Francia reporta que se habían encontrado recientemente fósiles de aves gigantes en Honduras, cerca de Danlí. Y de hecho, para que tengamos una idea, un artículo que citamos ahí en el artículo publicado de referencia, y que describe cómo en esa época, a finales del siglo XIX, reportar fósiles de aves gigantes era uno de los reportes paleontológicos más importantes de la época. Era de los reportes más importantes de la época, por varias razones. Y básicamente, en ese contexto, Alphonse Pinard interactúa con Fritz Gardner, y como ya comentamos, era el académico que más conocía la paleontología de Honduras, y eso está registrado en un documento donde Fritz Gardner pues, ofrece sus servicios de asesoría a Pinard en su llegada a Honduras. Y bueno, parte del contexto histórico que vamos a comentar y que puede tener alguna relación con Honduras. Para 1890, un periódico en Nueva York, el New York Herald, publica lo que se le ha denominado la Guerra de los Huesos, ¿verdad? Una lucha académica entre dos famosos paleontólogos, Edward Trinker Coop y Othniel Marsh, y sale a luz prácticas antiéticas en la colecta de fósiles, la lucha entre ellos y sus influencias de poder. Eso evidentemente, si usted se fija en la fecha, es 7 años antes de este reporte de Honduras, y aquí podemos ver algunas relaciones que nos pueden ayudar a entender un poco más el por qué este reporte sobresale. Tanto Edward Trinker Coop como Othniel Marsh habían sido cercanos a Thomas Huxley y también habían tenido influencia por Charles Darwin, y Edward Trinker Coop, como pueden ver en el artículo de Fritz Gardner, tenía cierta relación con Fritz Gardner, residente en Honduras desde 1878 hasta su muerte en el 1916. Y de hecho Fritz Gardner publica artículos en la revista de la cual Coop era editor, y pues ya vimos que Pinard tenía el acceso a la información de Fritz Gardner. Y por otro lado, Othniel Marsh intercambió correspondencia años antes con Pinard, y en medio de todo este contexto, Othniel Marsh publica sobre fósiles de aves gigantes en 1894, y que es la fecha más cercana. ¿Qué procedía después de revisar toda la información? Se consultó al Museo de Historia Natural de Francia sobre estos fósiles, y confirmaron que no hay registro de fósiles de aves gigantes en este museo. Y al revisar la redacción del informe de Pinard, evidentemente Pinard solo estaba comentando de ese descubrimiento, no que él había sido parte de él. Así que ese descubrimiento puede haber sido por otros colectores y haber llevado esos fósiles a otro escenario, ¿verdad? Incluyendo Norteamérica. Para tener una mayor comprensión de por qué estos reportes son importantes, solo muestro estos elementos. También hay otro reporte sobresaliente de 1920, El hombre de Pekín, también un reporte de fósiles supuestamente de intermediarios en la evolución del hombre y los simios, y los fósiles se perdieron en su traslado cuando fueron desplazados en barco en 1941. Y en ambos reportes hay un personaje sobresaliente, Teilhard de Chardin. Recientemente, aquí en Latinoamérica, hay un caso interesante. Es un fósil de plesiosaurio que fue descubierto en Colombia en 1949 y fue llevado a Estados Unidos en calidad de préstamo, pero nunca retornó. Y el gobierno de Colombia en el 2018 hizo cambios en su legislación respecto del patrimonio paleontológico, y en base a ese cambio de legislación solicitaron el retorno del fósil, que a partir del 2018 está en Colombia.
Honduras tiene otro caso también sobresaliente. Este es un fósil de proboscideo, siempre el mismo grupo de los elefantes, ¿verdad? De los mastodontes, de los mamuts. Un importante ejemplar que está en la colección del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y quien era el responsable de la colección en los 80, Eric Fernández, nos facilitó la información de que este ejemplar iba a ser llevado fuera del país de forma ilegal y que fue recuperado antes de que eso ocurriera. Así que tenemos también antecedentes en este escenario. Y cerrando, el tema de la colecta de ejemplares en otros países y su traslado a museos del extranjero no es un tema que solamente lo comentamos aquí en Honduras, sino que aquí ustedes pueden ver, esta es una noticia que apareció en la revista Science. Es un artículo sobre cómo países están solicitando a museos, ¿verdad?, de Europa y de Estados Unidos el retorno de ejemplares que fueron colectados en sus países. Ustedes lo pueden leer y darse cuenta de que hay todo un escenario con este tema de la colecta de fósiles, y de los cuales pues los museos deben de dar luz e información sobre estos ejemplares. Bueno, dejo al ingeniero Aguilar con las conclusiones. Gracias. Como primera conclusión tenemos acá los 3 reportes aquí descritos representan una pérdida importante de información paleontológica de Honduras. Honduras representó en el siglo XIX un sitio importante de descubrimientos paleontológicos que influyeron en el surgimiento y discusión sobre las teorías de formación geológica de Centroamérica. El reporte de Pina de fósiles de aves gigantes de Honduras demanda una investigación a fondo para identificar sus colectores y el destino final de los mismos, ya que ocurre cuando el reporte de los fósiles de aves gigantes era un tema de enorme importancia en el mundo académico en una fecha cercana a la Guerra de los Huesos. La mayor controversia en el mundo de la paleontología, y cuando había una evidente difusión de información de la riqueza paleontológica de Honduras y vínculos académicos internacionales que posibilitaban la colecta de ejemplares en Honduras y su traslado al extranjero. Y sumado a los reportes aquí descritos, dejan abierta la pregunta si Honduras fue una cantera de fósiles para extranjeros no reportada en la época. Luego, ¿fue Honduras una cantera de fósiles para extranjeros no reportada en la época? ¿Podría incluir ejemplares de Honduras con registro erróneo las colecciones científicas del siglo XIX de los museos del extranjero? Teorías planteadas en base a fósiles colectados en el siglo XIX podrían estar sostenidas en datos no totalmente confiables. Bien, y como agradecimientos tenemos en forma general pues a muchas personas que han contribuido con toda esta información, y se agradece pues a la institución por el apoyo que nos ha dado. Se agradece también a lo que es la Dirección de Investigación Científica, y también a muchas personas dentro de nuestra familia que han estado siempre dando apoyo, ánimo para poder seguir en adelante en todo este tipo de trabajo que es de bastante esfuerzo. Muchas gracias por su atención. Si quieren ver, está el código QR de los artículos. Si quieren, tanto el de Fritz Gärtner como el de la evidencia fósil del siglo XIX, pueden escanearlos. Ese es el acceso a una plataforma, a una red, y más adelante les voy a poner el que les permite descargar directamente el PDF, ¿verdad?, para que descarguen el PDF. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta, comentarios? Profesor, ¿no hay evidencia fósil en Honduras? Evidencia fósil en Honduras, pero que hay en Centroamérica, en México, en Sudamérica. Ok, contestando su pregunta, han encontrado evidencia fósil en toda Centroamérica.
Y quizás el punto aquí importante es el hecho de que Honduras tiene particularidades que no hay en el resto de Centroamérica. En primer lugar, el reporte de fósiles de dinosaurios, el único sitio en el que se han reportado fósiles de dinosaurios, y lo cual ya es un hecho, ya no se pone en duda, ya hay la comunidad académica lo va reconociendo cada vez más, la importancia de los reportes de fósiles de dinosaurios de Honduras, solo se han encontrado en Honduras. Y el detalle, doctora, es que al revisar los registros del siglo XIX, entonces nos encontramos que desde el siglo XIX, a diferencia del resto de Centroamérica, Fritz Gardner influyó mucho en que se difundiera de esa riqueza paleontológica. Y recuérdese que el primer reporte de fósiles de vertebrados de todo Centroamérica en medios académicos norteamericanos es de Honduras, 1858. Entonces el punto aquí sobresaliente es que Honduras desde entonces llamó la atención de la academia, entonces resulta extraño que habiendo tanta difusión de información paleontológica, ¿verdad?, difundida hacia el extranjero, no solo a Estados Unidos, sino también a Europa, resulta extraño de que no hayan reportes académicos de estos países sobre fósiles de Honduras, ¿verdad? Solo está la información que Fritz Gardner, evidentemente Fritz Gardner fue muy transparente, o sea, él encontraba y lo reportaba en los medios de comunicación, no solo en Honduras Progress y el Honduras Mini Journal, sino también en esa columna que tenía en un periódico de Stuttgart, en Alemania. Entonces, sí, resulta muy extraño el hecho de que estos reportes hayan quedado en el vacío de registros, como pasó con el reporte del fósil de dinosaurio 1933. Entonces, sí, hay registros fósiles en toda Centroamérica, pero Honduras ha resaltado desde el siglo XIX. Sí. Leyendo los artículos, me llamaba mucho la atención cuando iba viendo las citas, pensando cuánto tiempo les costó a ellos recuperar toda esta información. Yo recuerdo en el año 2020 que nos comunicamos porque necesitaba un dato de una biblioteca de Estados Unidos, hicimos una gestión con la editorial. Sí. Entonces, estamos hablando de hace 3 años. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo les llevó recuperar toda esta información? Porque no es lo mismo cuando uno hace una revisión y baja los papers y perfecto. Sí. Estamos hablando de una información muy buscada. Correcto. ¿Cuánto tiempo se llevaron Bueno. en el primer paper y en el segundo? Bueno, recuerde que el inicio de la investigación comienza en el 2015, ¿verdad? Y que se enfocó en el siglo XX, ¿verdad? Pues en 1933, el reporte de 1933, pero en el 2018 aparece en la búsqueda de información, nos encontramos con ese reporte de fósiles de aves gigantes de Dan Lee. Entonces, y luego empezamos a ver que Fritz Gardner era un apellido que resaltaba en la información. Entonces, al final la conclusión fue, bueno, vamos desde el 2018, desde el 2018 nos fuimos hacia atrás, ¿verdad? A empezar a buscar. De hecho, las búsquedas incluyeron búsquedas en español, búsquedas en inglés, búsquedas en francés, búsquedas en alemán. Y en bibliotecas virtuales, no solo en inglés, sino que en francés y en alemán. De hecho, el dato de Pinar surge de la biblioteca de Gallica, se llama la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional de Francia, que es un recurso gigante, enorme. Quiero hacer un comentario sobre su pregunta, doctora, que aquí es donde vemos el valor de la digitalización de los documentos históricos, que Honduras ha ido avanzando, la universidad ha dado pasos en ese sentido, y estas bibliotecas, como en el caso de Gallica, que es de la Biblioteca Nacional de Francia, los documentos han sido digitalizados en alta calidad, y aparte de eso, la biblioteca aplicó una herramienta que es OCR, ¿verdad? Es un reconocimiento óptico de caracteres. Entonces eso permite que uno no tenga que leer todo el documento, sino que uno pueda hacer búsquedas de palabras específicas. Entonces esas búsquedas de palabras específicas nos llevaban directamente, ¿verdad?, a los documentos que contenían esas palabras. Entonces eso es algo valiosísimo, ¿verdad? Lo que ha pasado con esas bibliotecas virtuales que uno puede buscar dentro del texto como que fuera un PDF, ¿verdad? Que usted puede buscar la palabra específica. Evidentemente sí hubo que aprender un poco de francés, aprender un poco de alemán, ¿verdad? Para encontrar algunas de esta información,
pero sí, definitivamente sí fue todo un reto. Entonces estamos hablando de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, estamos hablando de... Sí, y sí se ha invertido, ¿verdad? Tuvimos que invertir también en acceso a bibliotecas de documentos digitalizados, porque muchas de ellas son gratuitas, pero hay otras que son pagadas y hubo que hacer un poco de inversión en ese sentido, ¿verdad? Sí. No sé si no hay más preguntas, pues esto sería todo, ¿verdad? Perdón, no sé si todavía, sí, ok. Más que nada, pues, felicitarlos por el gran ejemplo que nos están dando a las próximas generaciones de investigadores, que pues, también la visualización que le están dando a la importancia que tal vez estamos como que encasillados a ciertos temas que ya están como propuestos e investigados por otras personas, y como que nos estamos yendo bastante por ese lado y también como por lo fácil. Ustedes nos están demostrando que, pues, que de hecho, como la investigación, que no tenemos que ir ni siquiera a otros países, pongamos, tenemos bastantes cosas en Honduras que faltan por investigar, y también pues gracias por el ejemplo, porque a veces nosotros nos frustramos cuando no encontramos algo en un sitio, y ustedes 5 años investigando algo, la verdad que sí merecen mucho respeto. Gracias, gracias. Imagínense, ahorita que dices eso, esa teoría sobre Centroamérica y sobre Honduras, Honduras fue el punto de partida y es una gran sorpresa, ¿verdad? Es encontrar que no hay registros y ni en los museos existe registro, pero la teoría está bien afianzada, ¿verdad? Incluso el reporte de fósiles de dinosaurios también entra en choque con esa idea. Entonces, y cualquier pues, forma que podamos contribuir, estamos ahí, ¿verdad? Para servirnos. Gracias por el comentario. Sí.